Buenas. En el texto que presentamos, Educar ciudadanos, los sentimientos morales y antimorales, de la filósofa estadounidense Martha Nussbaum, una pregunta marca su horizonte. ¿Cómo hacer para que, a través de la acción educativa, los estudiantes se transformen en ciudadanos que fortalezcan la democracia, basada en el respeto, en lugar de que adhieran o promuevan sistemas de jerarquía y violencia contra determinados grupos? Para afrontar este interrogante, la autora se propone dos cosas. Por un lado, romper con el mito de la pureza y por el otro, comprender qué fuerzas contribuyen a la capacidad del respeto y la igualdad democrática y cuáles hacen que los seres humanos aspiren a la dominación. Delineado el problema y, de forma general, las coordenadas desde las cuales será trabajado, vamos a llevar a cabo, en este video, el siguiente recorrido. El mito de la pureza, infancia y vulnerabilidad, vergüenza y repugnancia, invulnerabilidad y estigmatización, la comprensión y la empatía, la influencia de los entornos, contextos específicos y las posibilidades de la escuela. ¿De qué se trata el mito de la pureza? Básicamente de la creencia que postula que hay sociedades buenas, civilizadas, que se enfrentan a otras no buenas, bárbaras. Sin embargo, desde el punto de vista de nuestra filósofa, ninguna sociedad es pura. De hecho, en todas existen algunas personas dispuestas a vivir con las demás en condiciones de respeto y reciprocidad y otras que se inclinan por la dominación. Por eso, la falsa noción de que nuestra sociedad es pura en su interior solo genera agresividad hacia afuera e invisibiliza las agresiones que sufren quienes viven dentro. En cuanto a las fuerzas que contribuyen al respeto o a la dominación, las aborda desde dos puntos de vista: la psicología de la infancia y la influencia de los entornos. Comencemos a bosquejar ciertos rasgos que, desde la psicología, caracterizan a la infancia. La autora sostiene que debemos trabajar sobre un relato compartido de la infancia, basado en la psicología del desarrollo. En relación con este, afirma que el niño llega indefenso a un mundo que no construyó ni controla. Por eso, las primeras experiencias de un recién nacido contienen una alternancia entre momentos de plenitud, en los que el mundo parece girar en torno a la satisfacción de sus necesidades, y momentos de conciencia angustiosa sobre la propia indefensión o impotencia. Vale decir que esta situación ambivalente se debe a una particularidad del ser humano: la combinación de un nivel de indefensión física desconocido en el reino animal con un grado muy superior de complejidad cognitiva. Esta combinación de competencia con indefensión está a la base de nuestra relación problemática con la vulnerabilidad. Reconocemos nuestra finitud, nuestra mortalidad y al mismo tiempo deseamos trascender esas mismas condiciones. El recién nacido cree que las otras personas no son totalmente reales, sino solo instrumentos que le acercan o no lo que necesita. Por ello, el niño quisiera esclavizar a sus padres para controlar las fuerzas que le proveen lo que necesita. Asimismo, esta situación de indefensión, de incapacidad para lograr el estado de plenitud que espera, le provoca vergüenza. Y esta vergüenza primitiva es acompañada por otro sentimiento muy potente: la repugnancia por los desechos provenientes de su propio cuerpo. Como la mayoría de las emociones, la repugnancia ancla en un hecho evolutivo innato, surge como un elemento que nos puede servir de guía para evitar el peligro, pero también supone cierto aprendizaje. Aparece en el niño cuando se le enseña a ir al baño. De esta manera, la repugnancia no es meramente visceral, sino que posee un componente cognitivo. La repugnancia representa un rechazo a la contaminación que producen ciertos objetos, como las heces, las excrescencias del cuerpo, los cadáveres,
que ponen en evidencia nuestra propia condición animal y mortal, nuestra impotencia ante los asuntos claves de la vida. El problema emerge cuando la repugnancia se vincula con el narcisismo básico del niño y lo impulsa a causar daño. ¿Por qué? Porque para tomar distancia de su animalidad, proyecta los rasgos de ésta, como el mal olor, la suciedad, sobre algún grupo de personas. Así, el niño identifica a otros niños como sucios o contaminantes pertenecientes a una clase inferior. Al mismo tiempo, el niño aprende de la sociedad adulta que lo rodea cómo la repugnancia se proyecta sobre uno o más grupos sociales subordinados, judíos, afroamericanos, mujeres, homosexuales, pobres, etc. En esta línea, una de las manifestaciones típicas de esta clase de repugnancia consiste en evitar el contacto físico con esas personas, incluso con los objetos que hayan tocado. Como resulta evidente, la repugnancia contiene muchos elementos irracionales de pensamiento mágico. En suma, la repugnancia que se proyecta es siempre un sentimiento que supone cierto grado de rechazo del cuerpo propio y un desplazamiento de ese rechazo hacia otro. De esta manera, el deseo original de esclavizar a los padres que aparece en el niño narcisista encuentra satisfacción en la creación de jerarquías sociales. En concordancia con esto, en muchas sociedades, las normas sociales y familiares transmiten el mensaje de que la perfección, la invulnerabilidad y el control sobre los demás son aspectos fundamentales del éxito en la vida adulta. Esas personas que asumen que el éxito equivale a superar las inclinaciones del cuerpo y su fragilidad, suelen caracterizar a otras clases o grupos, las mujeres, los afroamericanos, como marginados, hipercorporales y en consecuencia pasibles de ser dominados. En este sentido, la autora recupera otra fuente que nutre esta tendencia: los cuentos y relatos narrados a los niños, los cuales dan a entender que el mundo se salvará cuando las brujas y los monstruos feos y repugnantes sean asesinados. Ahora bien, dado que la estigmatización parece ser una reacción ante la propia ansiedad por nuestra débil y vulnerable naturaleza, es imposible moderarla sin tratar de resolver esa ansiedad más profunda. La autora presenta dos modos. El primero lo toma de la obra de Rousseau. Este filósofo del siglo XVIII señala que, a fin de combatir el deseo narcisista de dominar a los demás, mientras el niño va adquiriendo madurez física, debe enseñársele a valerse por sus propios medios porque, de esa forma, tendrá menos necesidad de apelar a las otras personas y podrá verlas como seres con proyectos propios que no están siempre a su entera disposición. El segundo consiste en trabajar sobre la respuesta social en relación con el sentimiento de impotencia y el dolor que genera. A través de normas sociales y familiares, afrontar el dolor de manera creativa. Esto implica comunicar a los niños que todos somos vulnerables y mortales, pero no por eso debemos odiar ni rechazar ese aspecto de la vida. Por el contrario, el reconocimiento de esa debilidad nos permite transformarnos en seres sociales mediante la reciprocidad y la ayuda mutua. Complementariamente, la educación emocional del alumno debe extenderse en el tiempo. Mediante una gran variedad de relatos, debe aprender a identificarse con los demás, a ver el mundo a través de los ojos ajenos y a sentir, mediante la imaginación, el sufrimiento de las otras personas. Solo de ese modo será posible considerar a las otras personas como reales e iguales a él. En efecto, la otra cara de ese choque interno que acabamos de describir es la capacidad de comprensión, que crece en el niño al ver a la otra persona como un fin y no solo como un medio. Justamente con el transcurso del tiempo, el niño comienza a sentir amor y gratitud por esos otros que responden a sus necesidades y se torna cada vez más capaz de imaginar el mundo desde la perspectiva de esas personas.
De esta manera, el pensamiento empático, aunque no constituya una garantía, resulta de gran utilidad para la formación de sentimientos comprensivos que, a su vez, se correlacionan con las conductas de ayuda y colaboración. Los niños que desarrollan la capacidad de la comprensión son conscientes del efecto que tienen sus agresiones sobre las otras personas, por quienes sienten cada vez más afecto. Así surge el sentimiento de culpa ante la propia agresión y el interés genuino por el bienestar del otro. De esta manera, la empatía puede proporcionar elementos esenciales para la acción moral: la capacidad de interés por el otro, el deseo de controlar la propia agresividad y el reconocimiento de que los otros son personas separadas con derecho a vivir su propia vida. Sin embargo, la comprensión no está exenta de problemas. El principal atañe a que las personas suelen sentir comprensión por quienes conocen, pero no por los desconocidos, lo que puede acentuar la tendencia a dividir el mundo entre unos y otros. Otro problema asociado a la comprensión es que ésta puede combinarse con la dinámica de la vergüenza y la repugnancia. Esto sucede cuando un grupo social es identificado con esos dos sentimientos. Sus integrantes aparecen como muy distintos a los miembros de los grupos dominantes y, por tanto, como inferiores. De hecho, se los asocia con lo animal, lo maloliente, lo contaminado. Naturalmente, cuando eso ocurre, se vuelve difícil ver el mundo desde su perspectiva. A modo de ejemplo, algunas personas de raza blanca son capaces de sentir gran comprensión por otras personas de su raza y, al mismo tiempo, de tratar a las personas que no son de su raza como si fuesen animales o objetos. En consecuencia, cultivar la comprensión no es un modo suficiente en sí mismo para combatir las fuerzas de la esclavización y la subordinación, ya que ésta puede aliarse con la repugnancia y la vergüenza, lo que fortalece la solidaridad entre los integrantes de las élites y los distancia aún más de sus subordinados. El segundo aspecto desde el cual Nussbaum aborda este problema tiene que ver con la influencia de los entornos. A propósito de esto, señala que, a medida que los jóvenes se acercan a la edad adulta, aumenta la influencia de la cultura de sus pares. En este sentido, si la cultura de pares del adolescente define al hombre de verdad como alguien sin debilidades ni necesidades, como alguien que tiene todo bajo su control, tal visión alimentará el narcisismo infantil e inhibirá los sentimientos de comprensión hacia aquellas personas que el adolescente perciba como débiles o inferiores. En este tipo de contexto se genera un brote de vergüenza en la persona que vive ese mito. ¿Por qué? Porque se supone que debo ser un hombre de verdad, pero no controlo mi entorno, ni siquiera mi propio cuerpo. Esto es, la vergüenza, como respuesta casi universal ante la impotencia humana, se vuelve más intensa bajo el mito del control absoluto, en lugar del ideal de la interdependencia y la ayuda mutua. De esta manera, es fundamental que el niño no aspire al control ni a suprimir la vulnerabilidad, ni que defina sus posibilidades como superiores a las del resto, sino más bien que acepte la experiencia de la debilidad humana en una gran variedad de circunstancias sociales. En esta misma línea, es necesario detenerse en ciertos entornos específicos y su influencia en el comportamiento de los individuos. Más concretamente, Nussbaum repara en 4 tipos de situaciones: de alta deferencia frente a la autoridad, de anonimato o desresponsabilización en relación con las acciones propias, de asimetría o deshumanización y de influencia de los pares. El elevado nivel de deferencia de los sujetos ante la autoridad conduce a situaciones extremas. Por ejemplo, ciertos experimentos sociales han mostrado que las personas que participaron de estos estaban dispuestas a aplicar descargas eléctricas peligrosas y dolorosas a otros seres humanos siempre y cuando el científico que supervisaba el experimento aprobara lo que estaban haciendo. Por su parte, los estudios de Milgram
muestran que las personas toman decisiones imprudentes cuando se les permite creer que no tienen responsabilidad sobre sus propias decisiones porque éstas recaen sobre alguna autoridad o cuando no se sienten responsables de sus actos, por ejemplo, en contextos de anonimato. Otras investigaciones han demostrado que personas habitualmente decentes y con buena conducta exhiben cierta predisposición a humillar y estigmatizar a los demás si se les presenta la situación de manera tal que se les hace creer que son superiores y dominantes a los otros seres humanos que se encuentran deshumanizados o que pierden su individualidad. Por su parte, Salomon Asch confirma la existencia de un servilismo atípico ante la presión de los pares. Los sujetos estudiados por este científico adherían a ciertos juicios erróneos cuando coincidían en el error todas las otras personas que tenían por pares. Sin embargo, bastaba que una de esas personas disintiera para que se permitieran hacer caso a su propia percepción y a su propio juicio. En suma, las investigaciones comprueban que las personas modifican sus comportamientos en determinadas situaciones. Esto quiere decir que la conducta negativa no deriva solo de una crianza de una sociedad enferma, sino que, bajo ciertas circunstancias, es posible observarla en personas que, al parecer, son decentes. Por lo tanto, debemos contemplar dos factores: el individuo y la situación. Ahora bien, luego de este recorrido, ¿qué puede hacer la escuela? En primer lugar, hay que señalar que el margen de acción de la escuela es limitado. En efecto, la escuela es apenas uno de los factores que influyen en el niño durante su crecimiento. Esto significa que la labor de superar el narcisismo y desarrollar el interés por el otro debe realizarse en gran parte dentro de la familia. Sin embargo, la escuela sí puede crear una cultura que se configure como una situación de entorno influyente que puede reforzar o socavar aquello que haya logrado la familia y también puede influir en la cultura de pares. Más concretamente, la escuela puede generar entornos que desalienten la estigmatización y la dominación. Puede desarrollar la capacidad del alumno de ver el mundo desde la perspectiva del otro. Puede inculcar actitudes que den cuenta de que ser débil no es vergonzoso y que necesitar de los demás no es indigno de un hombre. Puede enseñar que tener necesidades o considerarse incompleto no es motivo para sentir vergüenza, sino ocasiones para la cooperación y la reciprocidad. Puede desarrollar la capacidad de sentir un interés genuino por los demás. Puede socavar la tendencia a alejarse de las minorías en un acto de repugnancia por considerarlas inferiores o contaminantes. Puede enseñar contenidos reales y concretos sobre otros grupos raciales, religiosos y sexuales o sobre las personas con capacidades diferentes a fin de contrarrestar los estereotipos que suelen acompañarlos. Puede fomentar el sentido del compromiso individual tratando a cada niño como un agente responsable de sus actos. Puede promover activamente el pensamiento crítico, así como la habilidad y el coraje de expresarlo, aunque disienta de los demás. En suma, la educación puede reforzar el sentido de la responsabilidad individual, la tendencia a concebir a los demás como individuos en sí mismos y desarrollar posturas críticas. Se trata, claro, de un plan muy ambicioso, pero necesario, que tenemos que aplicar no solo en los contenidos curriculares, sino también en los métodos de enseñanza. Muchas gracias.